Entonces lo que nos vamos a ver en esta primera clase es la función logarítmica. No se preocupe porque igual les voy a dar un descanso cuando terminamos este bloque, ¿ya? Función logarítmica, definición. Vamos a considerar A también un número real, tal que A pertenece a los reales positivos excepto el 1, igual que en la función exponencial, ¿ya? Una función logarítmica se va a definir como I igual al logaritmo en base A de X, y esta notación representa lo siguiente. ¿Qué significa que I sea igual al logaritmo en base A de X? Significa que la base, que es la que establece acá, elevado al resultado, o sea, ahí debe ser igual al argumento del logaritmo. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación. ¿Ok? O sea, I es igual al logaritmo en base A de X, sí, solo si la base elevado al resultado, que es I, nos da el argumento que es X. ¿Ya? Donde A se denomina base del logaritmo y X se denomina el argumento del logaritmo. En otras palabras, I es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número X. Ya una cosa importante es lo siguiente. Dado, si ustedes se fijan, como X es igual a elevado a I, y A, la base, es un número real positivo menos el 1, el X va a ser un número real mayor que 0 siempre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que esta expresión exista, es necesario que el argumento del logaritmo sea mayor estricto que 0. De lo contrario, esta expresión no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Ok? Propiedades de los logaritmos. Vamos a acordarnos de las propiedades algebraicas del logaritmo. Cuando un logaritmo en base A de 1 es 0, ¿por qué? Porque la base elevado a 0 nos da efectivamente el 1. ¿De acuerdo? Entonces el logaritmo en base A de 1 siempre es 0. Logaritmo en base A de un producto de dos cosas va a ser el logaritmo en base A de un factor más el logaritmo en base A del otro factor. Después, logaritmo en base A de una potencia de un x elevado a n, este n pasa para adelante y nos va a quedar n multiplicado por el logaritmo en base A de x. Eso es cuando el argumento entero del logaritmo está elevado a un número. Ese número puede pasar para adelante. ¿De acuerdo? Logaritmo en base A de A es 1, logaritmo en base A de un cociente, obviamente el x sub 2 tiene que ser distinto de 0 para que esto exista. Logaritmo en base A de x sub 1 partido por x sub 2 va a ser el logaritmo en base A de x sub 1 menos el logaritmo en base A de x sub 2. Y logaritmo en base A de x va a ser igual al logaritmo en base b de x partido por logaritmo en base b de. Esta fórmula es sumamente utilizada, se llama matriz de cambio de base, que nos dice lo siguiente: cuando usted quiera calcular el logaritmo en base A de x, por ejemplo, y usted no sepa cómo hacerlo, lo que puede hacer es usar una base, en este caso b, conocida, o, por ejemplo, la que más se utiliza, es la base que aparece en las calculadoras, porque acuérdense que en la calculadora, si ustedes toman su calculadora, ya sea que sea la calculadora del celular, miran las teclas, aparece log. El log, así solito, es un logaritmo en base 10, que no está escrito el 10, pero es logaritmo en base 10, de acuerdo al log. Y el logaritmo, lo voy a escribir con este, y el logaritmo natural, a ver, si tenemos logaritmo de algo, esto es equivalente al logaritmo en base 10 de x. ¿De acuerdo? La calculadora tiene el log, logaritmo de x. Y el 10 no está escrito en la calculadora, pero se asume que es, o sea, no se asume, es el logaritmo en base 10. Y lo que aparece en la calculadora como logaritmo natural de x, ojo, la palabra ln, una L con una L, no tiene sentido solita. Tiene que tener un argumento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si alguien de repente me tarja esto, o sea, no le explico el puntaje negativo que va a obtener en la prueba. Esto no se puede tarjar, esto no es como 3x, no es como a por x, no. Esto es una función, es como una f de x, o sea, es logaritmo natural de x, ¿de acuerdo? Y el logaritmo natural de x no es otra cosa más que un logaritmo en base e de x, donde acuérdense que el e es 2,71, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo número 3, después vamos a ver los otros, si uno quisiera, por ejemplo, calcular el logaritmo en base a un medio de 8, uno dice, bueno, no tengo idea, un medio elevado, ¿cuánto me va a dar 8? Así, esa es la pregunta que uno se hace cuando uno tiene que encontrar el logaritmo en base a un medio de 8. Entonces, lo que uno puede hacer, usar
cambio de base, fíjense que el 1/2 es una potencia de 2, es 2 elevado a menos 1. El 8 es una potencia de 2 también, que es 2 al cubo. Entonces, lo que uno así como que tiende a pensar al tiro, bueno, si esta base está en base 2, o sea, lo puedo escribir como una potencia en base 2, y el argumento también lo podemos escribir como una potencia en base 2, mejor vamos a cambiar este logaritmo como logaritmos en base 2. Entonces, por la fórmula de cambio de base, el logaritmo en base 1/2 de 8 va a ser igual al logaritmo en base 2 de 8 del argumento, ¿se fijan? Del argumento, partido todo por logaritmo en base 2 de la base, que es 1/2. Y esto que está acá, reemplazamos logaritmo en base 2 de 2 al cubo, que es el 8, y 1/2, que es 2 elevado a menos 1. Esto que está acá, la pregunta es, 2, que es la base, elevado a ¿cuánto nos va a dar 2 al cubo? Bueno, aquí elevado a 3. o sea, claro, por lo tanto lo de arriba sería 3. Y la pregunta que hace uno acá abajo es 2 elevado a ¿cuánto nos da 2 elevado a menos 1? Menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Y eso nos queda menos 3, que es la respuesta del ejercicio. Ese es un caminito más rápido, pero también podríamos acá usar una propiedad. Si tenemos logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3, este exponente que está acá arriba, por la propiedad número 5, este 3, puede pasar hacia adelante. ¿Se fijan? Y lo mismo este menos 1 puede pasar adelante. Y ahí está el menos 1. ¿Ya? ¿Cuánto es logaritmo en base 2 de 2? Bueno, acá. Logaritmo en base a de a siempre es 1. Por lo tanto, esto es 1. 1 por 3, 3. Y 1 por menos 1 es menos 1. Entonces nos queda menos 3, que corresponde a la respuesta. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, y acá, bueno, el primer ejemplo es como obvio, digamos. La pregunta es, logaritmo en base 2 de 128, ¿cuánto es? Y uno dice, bueno, veo 2 elevado a ¿cuánto me dará 128? Y por último, si no lo visualizan al tiro, uno empieza con la calculadora. Bien, y les queda 2 elevado a 7 igual 128. O sea, la respuesta, logaritmo en base 2 de 128, este numerito, esta expresión, es igual a 7. ¿Ya? Logaritmo en base 3 de 243, la misma cosa. Pero fíjense ahora, si ustedes empiezan con la calculadora a ver 3 elevado a ¿cuánto le da 243? No va a dar ninguno. A ver, tomen la calculadora para que vean 3 elevado, lo más cercano que estemos del 243. A ver, 1, 3 por, a ver, 3 por 3 por 3 por 3, 9 por 27, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, por 3 nos da 200. 240. ¿Qué? 3, ¿qué? No, pues 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Claro, y por eso la respuesta es 5. Lo podemos hacer con calculadora al tiro, ahorrándonos todos estos pasos. ¿Ya? Si lo detectamos al tiro, fantástico. Y si no lo podemos detectar, uno dice, a ver, ¿cómo descomponemos el 243? Bueno, el 243 es 27 por 9, ¿cierto? Sí. Y podemos separar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si en el argumento tenemos un producto, podemos separar el logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 3 de 27 más el logaritmo en base 3 de 9. 3 elevado a ¿cuánto nos da 27? 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 3 al cubo, 27, y 3 elevado a ¿cuánto nos da 9? 2. ¿Y 3 más 2? 5. ¿De acuerdo? Ustedes ven cómo lo hacen. Lo pueden hacer por el camino más cortito o por el camino más rápido. Lo importante es llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Veamos ahora, analicemos las gráficas. Al igual que la función exponencial, es siempre similar. Ya, vamos a graficar esta función. Solo que ahora atraviesa el eje X. Exacto, es Por lo que parecido. veo. Exactamente. Ahora vamos a graficar esta. ¿Ya? Esta función, a ver, existirá la intersección con el eje X para verla, acordémonos, para ver la intersección con el eje X, para ver la intersección con el eje X, que había que hacer I igual a 0 y despejar la X, ¿cierto? Entonces nos queda 0, acuérdense que el I es el f de X.
igual al logaritmo en base a de x, a elevado a 0, ¿cierto? A elevado a 0 tiene que ser x, o sea que x vale 1. Por lo tanto, la respuesta es sí. Hay intersección con el eje x y es en x igual a 1, que es el puntito que está acá. ¿De acuerdo? 1. Para ver la intersección con el eje y, lo que teníamos que hacer es x igual a 0 y reemplazar. Y nos queda y igual al logaritmo en base a de 0. Pero, esto que está acá es indeterminado, no existe, ¿no es cierto? No existe. Por lo tanto, tampoco existe intersección con el eje y. Por lo tanto, la curva sigue acercándose cada vez más al eje y, pero nunca lo cruza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a tener los siguientes dos tipos de gráficos. Si la base del logaritmo es un número que está entre 0 y 1, o sea, el 0,1, el 0,25, el undécimo, el 1 partido por 100, no sé, cualquier número que esté entre 0 y 1, si la base está entre 0 y 1, esta va a ser la gráfica, y si ustedes observan, esta gráfica nunca topa al eje Y y es decreciente. ¿De acuerdo? Y claramente el dominio está entre el 0 abierto y el más infinito, porque acuérdense que el x, que es el argumento del logaritmo, tiene que ser siempre mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Eso es cuando el a está entre 0 y 1. Cuando el a es un número mayor que 1, fíjense la diferencia entre una gráfica y otra, de la misma forma, corta al eje x en el 1, acá se acerca al eje Y, pero nunca lo cruza, y claramente es creciente. Entonces, cuando el A está entre 0 y 1, es decreciente, y pasa por el X igual a 1, y cuando el A es mayor que 1, es creciente, y pasa por el 1. ¿Ok? La función ¿Y qué pasa con el a negativo? ¿No existe? no está definido. Acuérdense que en la función logarítmica la definimos cuando A pertenece a los reales positivos, excepto el 1. No está definido un logaritmo en una base negativa. ¿Ya? Porque mire, o sea, bueno, por ejemplo, no tendría sentido escribir esto, mire. Bueno, por altos motivos, pero uno de los motivos, por ejemplo, si usted tiene logaritmo en base menos 1 de 3, menos 1 elevado a ¿cuánto le va a dar 3? No existe. ¿Se fija? Un número negativo nunca le va a dar un argumento positivo. Y acuérdense que el argumento de las funciones logarítmicas siempre son positivas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, esto que aparece acá es lo que les expliqué al comienzo cuando aparecía el log en la calculadora y cuando aparece el ln en la calculadora. Vamos a resolver ahora ecuaciones logarítmicas, ¿ya? Antes de resolver cualquier ecuación logarítmica, yo lo que les sugiero es que ustedes primero hagan restricciones a la expresión que ustedes tengan. O sea, lo primero, así tal cual como está, es, por ejemplo, en este ejercicio tendríamos las siguientes restricciones, porque después, en el resultado que ustedes tengan, restricciones, el resultado que les dé, ustedes tienen que intersectarlo con las restricciones. O sea, las restricciones, los valores que están acá en las restricciones, no pueden pertenecer a la solución. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que 16 menos x cuadrado necesariamente tiene que ser mayor que 0. Ah, no me deja escribir. No me deja escribir. Ya. Tenemos 4 distintos de 0, claro. Claro, exacto. Y más que mayor que 0 tiene que ser, estimado. No me acuerdo quién escribió. Entonces, la primera restricción es, fíjense que en el ejercicio aparecen dos logaritmos, ¿cierto? Por lo tanto, hay que restringir, si aparecen 3 logaritmos, tendríamos que restringir todos los argumentos. Entonces, primero, vamos a tener la primera restricción, es que 16 menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0, y la otra restricción es que 3x menos 4 sea mayor estricto que 0. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué más tenemos que restringir? Que el logaritmo de 3x menos 4 sea distinto de 0. O sea, en este ejercicio al final tenemos 3 restricciones. ¿Por qué?
Las restricciones que nos da cada logaritmo que aparezca. Y además, si aparecen fracciones, tenemos que preocuparnos que los denominadores sean distintos de 0. ¿Ya? Y esas restricciones las vamos a dejar guardaditas para después. Ok. Esto que está acá, fíjense que es lo mismo que el logaritmo en base 10 de esto partido por logaritmo en base 10 de esto. ¿Ok? De acuerdo, es como la fórmula de cambio de base, ¿no es cierto? O sea, ya. Y esto es lo mismo entonces que logaritmo en base 3x menos 4 de 16 menos x cuadrado, y todo esto es igual a 2. Bueno, yo no sé para qué lo escribo, no, si está escrito acá. En realidad, estoy trabajando de más. ¿De acuerdo? Porque este sería el logaritmo en base 10 de esto, partido por logaritmo en base 10 de esto otro. Y esto por la fórmula de cambio de base es lo mismo que el logaritmo en base de esto del argumento, que es lo que aparece acá. Por definición, ¿qué sabemos nosotros? Por la definición de logaritmo, sabemos que esto que está escrito acá es equivalente a que esto, la base, elevado al resultado, sea igual al argumento. Lo que está escrito acá, la base elevado al resultado, que en este caso es 2, es igual al argumento, que es 16 menos x cuadrado. Si uno hace el desarrollo algebraico de esto, le queda una ecuación de segundo grado, que es esta que está acá, y claramente aquí podemos factorizar por 2x y nos queda esto igual a 0. Cuando hacemos un producto igual a 0, significa que o esto es 0 o lo otro es 0. ¿Cuándo es 0 2x? Cuando x vale 0, sería esa. Y cuando esto se hace 0, despejando la x, nos queda x igual a 12 partido por 5. ¿Ya? Entonces, fíjense ahora, una vez que nosotros llegamos a estos resultados, vamos a ver si, por ejemplo, vamos a partir con 1. Cuando x vale 0, vamos a ver si cumple las restricciones. Si falla en alguna de estas restricciones, automáticamente lo sacamos como posible solución. ¿De acuerdo? Ya, tomemos el 0. 16 menos 0 al cuadrado. Nos queda 16. 16, ¿es mayor que 0? Sí, ¿no es cierto? Sí. Después, 3 por 0, 0. 0 menos 4, ¿es mayor que 0? 0 menos 4 es menos 4. No es menor que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, automáticamente, ¿qué observamos? Que esta falló para x igual a 0. Y como falló esta para x igual a 0, automáticamente descartamos, se supone que ahí yo estoy haciendo una cruz, salió el x igual a 0. Esta no, a pesar de que nos apareció como solución de la ecuación de segundo grado, no es una solución de nuestra ecuación logarítmica que estamos resolviendo. ¿Por qué? Porque no cumple con una de las restricciones. El x tiene que cumplir las 3 restricciones. Veamos qué pasa con x igual a 12 partido por 5. 16, voy a escribir por acá, 16 menos 12 partido por 5, que sería 144 partido por 25. ¿Es un número mayor que 0? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Cumple, porque 25 por 16 es más grande que 144. Entonces, cumple esta. ¿Ok? La segunda, ¿la cumple? También. Y acá adentro, veamos. Si x vale 12 partido por 5. Si x vale 12 partido por 5, 3 por 12 partido por 5, menos 4. ¿Cuánto nos queda acá? 36 menos 20 partido por 5, y eso es 16 partido por 5, ¿cierto? Y logaritmo de 16 partido por 5 es claramente distinto de 0. Cuando un logaritmo nos da 0, solamente cuando el argumento vale 1. ¿De acuerdo? Acuérdense que el logaritmo en base a de 1 es 0. Entonces, esto, si acá abajo nos hubiese dado un 1, no habría cumplido esta. ¿Me siguen? Porque no puede ser 0. Pero en este caso particular, la cumple. ¿Ok? Por lo tanto, voy a cambiar mi signo de... Mi signo... se me borró. Cumple las 3. ¿De acuerdo? Y como cumple las 3, la solución de nuestro ejercicio va a ser
solamente el número 12 partido por 5. ¿Hay alguna pregunta en este ejemplo? Profe, Diga. ¿qué pasaría si el 12,5 no tampoco funcionaría? Si el 12 sobre 5 no funciona, o sea, si hubiese fallado en alguna de estas restricciones, la solución sería el conjunto vacío. O sea, no existe ningún valor de x en los reales que cumple que esta expresión es igual a 2. Eso. Ah, ok. ¿Ok? Ya. Sigamos entonces. Ya, aquí lo que yo hice antes está hecho acá, en detalle. ¿Ya? ¿Ok? Este otro. Veamos. A ver, ya, hay hartas cositas. Ya. Se me fue. El problema número 2. Logaritmo en base 2 de logaritmo en base 2 de x al cuadrado igual a 2. A ver, lo primero que podemos hacer acá es al tiro aplicar la definición de logaritmo. Logaritmo en base 2 de algo igual a 2 significa que este 2 que está abajo, que es la base, elevado al resultado, nos da el argumento, que es lo que está escrito acá. Este 2 es este 2 que está acá en la base, ¿cierto? Y este que está acá es este que está acá. Significa que la base elevado al resultado nos tiene que dar el argumento. Y de nuevo, 2 al cuadrado es 4, igual el logaritmo en base 2 de x cuadrado. Y aquí volvemos a aplicar de nuevo la definición del logaritmo. ¿Qué significa que el logaritmo en base 2 de x al cuadrado sea 4? Significa que 2 al cuadrado, a la cuarta, perdón, la base elevado al resultado nos da x cuadrado. Y acá nos queda x cuadrado menos 16, que es una suma por su diferencia, lo factorizamos y vamos a tener dos factores. ¿Qué cosa no hicimos al comienzo? Restricciones. ¿Cuál es la primera restricción? A ver, el x cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Cuándo el Profe, ¿Ah? sabe que me perdí en el 4 igual a logaritmo base 2 de argumento x al cuadrado, ahí me perdí. Es que acá de nuevo aplicamos la definición de lo que es un logaritmo en base a de b. Significa que la base, este 2 que está acá como base, es este. Significa que la base elevado al resultado, que es el 4, nos da el argumento, que es x cuadrado. Ya lo tengo. ¿Ya? Ya. Entonces, primera restricción es que x cuadrado sea mayor que 0. ¿Hay alguna restricción más? Sí, ¿no es cierto? Porque esto que está acá es el argumento de este otro logaritmo. Por lo tanto, además, el logaritmo, no me deja escribir, ya. Logaritmo en base 2 de x cuadrado también tiene que ser mayor estricto que 0. O sea, esto también tiene que ser mayor estricto que 0. Veamos las posibles respuestas. De acá, fíjense que tenemos dos posibles soluciones, ¿cierto? X igual a 4 y x igual a menos 4. Si x vale 4, veamos si cumple con las restricciones. 4 al cuadrado, ¿es mayor que 0? ¿Sí, no es cierto? A ver, voy a escribir la otra Sí, profe. restricción. Espérenme. Espérenme un poquito. Espérenme. Logaritmo en base 2 de x cuadrado tiene que ser mayor que 0 también. ¿Alguien me está preguntando algo por el chat? ¿O no? No, está respondiendo don Carlos. Ok. Ya. El x igual a 4, ¿cumple con las dos condiciones? ¿Sí o no? Sí. Cumple con esta y cumple con esta. Por lo tanto, al tiro vamos a tener que x igual a 4 es una solución. ¿Qué pasa con x igual a menos 4? Si x vale menos 4 al cuadrado, ¿es mayor que 0? Sí. Logaritmo en base 2 de menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16, ¿no es cierto? Logaritmo en base 2 de 16. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 16?
2 elevado a 4. No, la respuesta de esto. No me diga la compra. 4. 4. Exacto, 4. ¿4 es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, esta que está acá también es solución. Luego, la solución del ejercicio van a ser estos dos numeritos, el 4 y el menos 4. Acuérdense que el orden da lo mismo, como aparezcan estas cosas. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Aquí aparece otro ejercicio. Fíjense, aparece el logaritmo. Obviamente, cuando uno tiene base, acuérdense que la base es 10. Logaritmo de 2x más 3 más logaritmo en base 10 de 3x más 2 igual a 2 menos logaritmo de 25. Hay varias maneras de hacer este ejercicio. La manera más conveniente es dejar todo en un logaritmo a un lado, otro logaritmo al otro lado, e igualar los argumentos de los logaritmos. O sea, lo que quiero decir es esto. Por propiedad del logaritmo, esto que está acá es lo mismo que tengamos logaritmo del producto, ¿no es cierto? De 2x menos 3. Al final vamos a analizar las restricciones, pero encima del ejercicio. Y dejar un logaritmo acá, pero este 2, fíjense que todos estos logaritmos que aparecen en el problema son logaritmos en base 10. Entonces sería fantástico que alguien me dijera qué es igual el número 2 al logaritmo en base ¿qué? De 10 de qué. O sea, transformar este número en logaritmo en base 10, dado que aquí aparecen puros logaritmos en base 10. ¿Cómo podemos escribir el 2? Como logaritmo en base 10 de qué cosa. ¿Qué pongo acá? Estoy pidiendo que me digan, para que esto entero sea 2. ¿Qué tendríamos que poner ahí en el argumento? Logaritmo en base 10 de qué cosa nos da 2. ¿Hay alguien que responde en el chat? A ver. ¿De 10? No. Logaritmo en base 10. De 1/5 elevado a 1/5. No. El argumento. El argumento, dígame el argumento. ¿Me entiende? O sea, déjeme irme a la... Ay, no, parece que se me va a borrar todo lo que había escrito, creo. ¿Está ahí? Ah, se me borró. Ajá. Ya, no importa. Tenemos el argumento, pues no. Se supone que 2 es el argumento. No, 2 es el ¿No? La resultado. solución. Exacto. La pregunta es, logaritmo. ¿Cómo escribimos el 2 como logaritmo en base 10? Logaritmo en base 10 que no se escribe, por eso no lo pongo ahí. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa ponemos acá en este argumento? ¿Qué tendría que ir ahí? 100. El 100, pues, o 10 al cuadrado al tiro. ¿Se fijan? 100. ¿Por qué? Logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado es 2, sí. Ya, aprovechando el ejercicio. Díganme ustedes, ¿cómo escriben el logaritmo, perdón, el número 2 como logaritmo en base 3? ¿Qué pondrían acá? 9. 3 al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo escriben el 17 como logaritmo en base 10? 10 elevado a 17. ¿Se fijan? El 829 como logaritmo en base 2. Lo mismo. 2 elevado a 820. ¿Se acuerdan? O sea, cualquier número, ustedes lo van a poder escribir como logaritmo en base a, o sea, de cualquier base, simplemente le ponen a elevado al número. O sea, siempre cualquier número se puede escribir como logaritmo en la base que a uno le dé la gana, pero en tanto sea obviamente un número que esté en los reales positivos menos el 1. ¿Ya? ¿Ok? Ya.
Entonces, volviendo al ejercicio, nosotros teníamos que esto que está acá es logaritmo de 2x menos 3 por logaritmo de 3x menos 2, y este 2 dijimos que era el logaritmo en base 10 de 100, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos logaritmo de 100 menos logaritmo de 25, con una resta ahí, significa que esto es lo mismo que el logaritmo de 100 dividido por 25. Usando la propiedad de que el logaritmo de un cociente es el logaritmo de lo de arriba, sería esto, menos el logaritmo de lo de abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que el logaritmo de... bueno, en realidad no voy a escribir tanto. Perdón, se estaba borrando. Ya. Fíjense que tenemos logaritmo de algo igual al logaritmo de otra cosa. Significa que los argumentos son iguales. O sea, 2x menos 3 por 3x menos 2 igual a 10 partido por 25, que es 4. Ojo, el que ose hacer esto que voy a escribir acá, así, que me haga eso, va a ser penado con un menos 10 puntos en la prueba, como mínimo. No sé cómo está en la prueba. No pueden hacer eso, jamás, porque esto no es como que fueran constantes. En el fondo, lo que pasa es que ustedes tienen el logaritmo de esto igual al logaritmo de otra cosa, y eso significa que los argumentos son iguales, ¿ya? No es que se haya simplificado o ¿me entiendes?, se haya ido la palabra log, porque la palabra log solita no tiene sentido, ¿ya? Bueno, y acá, simplemente esto que aparece acá es un producto donde va a quedar una ecuación de segundo grado igual a 4, que está resuelta acá, y nos quedan estos dos valores. Tomando estos dos valores, ahora tenemos que ver si satisface la restricción. Primero toman el 1/6, lo ponen acá adentro, tienen que cerciorarse que este argumento sea mayor que 0, que este argumento sea mayor que 0. Aquí no aparece que así que no hay nada más que mirar para allá. Y después con el 2 tienen que cerciorarse que el primer argumento sea distinto de 0 y el segundo argumento sea distinto de 0. ¿Ok? Es lo que está hecho acá abajo. Ahí ustedes después le echan un vistazo a la comprobación. ¿Ok? ¿Ya? Y por lo tanto, ahí por lo que se ve, el 1/6 falló, así que solamente la solución del ejercicio sería el número 2. ¿Ya? Profe, ¿siempre las restricciones son las mismas? O sea, siempre tienen que preocuparse en las ecuaciones logarítmicas que los argumentos deben ser, sí, siempre mayores estrictos que 0. ¿Ya? Entonces, todos los logaritmos que aparezcan, donde en el argumento aparezcan x, tienen que preocuparse que los argumentos sean mayores que 0. ¿Ya? Voy a sacarle foto a estos ejemplos y me voy a ir a la pizarra. A la pizarra para que los hagamos en la pizarra, porque ahí como que es más amigable, no se me... Aquí hay ejercicios para ustedes, de ahí vamos a echar un vistazo a los ejercicios propuestos también. ¿Ya? Ya, tenemos 2 ejemplos. Ya. El primer ejemplo. Primer ejemplo. Dice, resuelva la siguiente ecuación logarítmica comprobando la solución obtenida. ¿Ok? Bien, ya. Ya, fíjense, primero en el ejercicio hay puros logaritmos en base 10, perdón. Si hubieran mezclas de logaritmos con distintas bases, ustedes traten de dejar todo como el logaritmo en la base que más se repita, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si hubieran 3 logaritmos en base 2 y un logaritmo en base 3, dejen todo como logaritmo en base 2 usando la fórmula de cambio de base, ¿ok? Ya, en este caso particular de este ejercicio, bueno, vamos a aplicar, fíjense que aquí tienen una expresión multiplicando el logaritmo de 5, entonces eso es lo mismo que el logaritmo de 5 elevado a 2x más 3, ¿cierto? ¿Ya? Más logaritmo de 4,
¿Y este 2 lo podemos escribir como logaritmo en base 10? Sí, ¿no es cierto? Ya lo hicimos. ¿Cierto? Pi al cuadrado. Eso es 2. Y esto que está acá, por propiedad de logaritmo, es lo mismo que el logaritmo de 5 elevado a x al cuadrado menos 2x más 3 por 4. Y esto es el logaritmo de 100. ¿Ya? Y listo. Fíjense que acá tenemos un argumento, logaritmo de un argumento, igual al logaritmo de otro argumento. Esto significa automáticamente que los argumentos tienen que ser iguales. O sea, 5 elevado a x al cuadrado menos 2x más 3 multiplicado por 4 tiene que ser igual a 100. ¿Ok? ¿Ya? Voy a cambiar el lápiz porque ese lápiz como que no se ve mucho. Revisen hasta ahí para que me digan si están de acuerdo. Medio frío. Se puso de repente. ¿Ya? ¿Ok? Sí, perfecto. Fíjense que nuestra incógnita está acá arriba en el exponente. Está en el exponente 5 elevado a. Entonces vamos a dejar esto solito a un lado. Nos va a quedar 5 elevado a x cuadrado menos 2x más 3 igual a 100. Y el 4 lo pasamos dividiendo. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 5 elevado a x al cuadrado menos 2x más 3 igual a 4 por 1 y 4 por 25. Ah, 25. El 25, dado que aquí hay base 5, ¿lo podemos escribir como una potencia de 5? Sí, ¿no es cierto? 25 es 5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y de nuevo, tenemos ahora una potencia elevada a un exponente igual a la misma potencia elevada a otro exponente. Eso significa que los exponentes deben ser iguales. Tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, vamos a tener que resolver la ecuación de segundo grado, que es esta que está acá, que bueno, es fácil, podemos factorizarla, y nos queda que x vale 1. Sería que la única solución es x igual a 1. ¿Ya? Y como ya borré el enunciado, pero no importa, dice compruébelo, lo que tienen que hacer es tomar el x y reemplazar en el enunciado original, que era 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3 por logaritmo de 5 más logaritmo de 4, tienen que chequear que esto les dé 2. Esto es pregunta porque ustedes no lo saben a priori. Entonces, 3, 4 menos 2 son 2 logaritmos de 5. Si ustedes se fijan acá, esto nos da 2, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda 2 por logaritmo de 5, pero eso sabemos que es lo mismo que el logaritmo de 5 al cuadrado, o sea, logaritmo de 25. ¿Sí? Estamos trabajando en este lado. Este sería el logaritmo de 25. Logaritmo de 25 más logaritmo de 4 sería logaritmo de 100. Al lado de acá. No lo estoy escribiendo porque se me acabó la pizarra. Esto es logaritmo de 100. Y la pregunta es, logaritmo en base 10 de 100, ¿vale 2? Sí, pues. Logaritmo en base 10 de 100 es 2. Por lo tanto, satisface la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos al ejemplo 2. Vamos a hacer con lápiz fucsia. Uf, me salieron. Ah, puros tickets, miren. Miren qué bueno. Fantástico. Igual que en la prueba. Ah, la primera prueba de ustedes. Acuérdense que tienen el primer control el 7 de septiembre. Queda poquito. La próxima semana parece, ¿o no? A ver. ¿Es la próxima semana o la otra? En 2 semanas. Ya, La subsiguiente. ya, perfecto. Y acuérdense que tenemos, ¿cómo se llama? Hasta la clase 7, ¿ok? Y esta es la clase 5. 6, nos faltaría una clase y eso, hasta ahí entraría la primera prueba. No sé si prueba control. Ya, y 1 menos i es igual a e elevado a 2 por 1 menos x. La pregunta es, ¿cuánto vale x? ¿Ya? Ya.
Primero, se entrega la información, tenemos que i es menor que 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si i es menor que 1, fíjense acá que aparece el término en la expresión, en la ecuación, porque este i no es del ejercicio, digamos, o sea, es esta información y además se tiene esta otra información. I es menor que 1, y fíjense que 1 menos i es mayor que 0, ¿cierto? Que aparece ahí el término, entonces siempre es bueno que cuando uno les entrega un ejercicio, una condición, ustedes puedan deducir cosas a partir de esa información. Por ejemplo, esta que está acá, que si i es menor que 1, 1 menos i es mayor que 0. ¿Y cómo lo hacen? Formando la expresión que aparece en el ejercicio. Ya saben que esto es positivo. Y la pregunta es ¿cuánto es x? Entonces nosotros de acá, fíjense que la incógnita está en el exponente, ¿de acuerdo? Cada vez que nosotros tengamos una incógnita en el exponente, para bajarla, uno tiene que aplicar logaritmo en esta base, en la base que aparece acá. Si aquí hubiese sido base 3, aplicamos logaritmo en base 3. Ya, eso es lo primero que a uno se le ocurre. Pero también es válido aplicar el log en base 10, ¿por qué? Porque la calculadora lo tiene, por lo tanto nos permitiría fácilmente hacer los cálculos. Podrían aplicar esto o podrían aplicar este. O el logaritmo en la base que aparezca acá. Fíjense que en este caso particular, la base es e, y este que está acá es igual que el logaritmo natural. Como son iguales, obviamente, ¿para qué lo voy a escribir 2 veces? ¿Ya? Pero también podrían usar el log. El resultado va a ser el mismo. Entonces, en nuestro caso particular, vamos a aplicar el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural con la exponencial, una es la función inversa de la otra. Esto siempre, por ejemplo, e elevado al logaritmo natural de algo, nos da el algo. Y el logaritmo natural de e elevado a algo también es el algo. Por el hecho de que el logaritmo natural... ¡Ay, que me salió una nube media rara! El logaritmo natural es la inversa de la función exponencial y la función exponencial es la inversa del logaritmo natural. Ya, esto es un caso particular porque estamos en un ejercicio con exponencial, pero ahora en general, siempre a, siendo a un número real positivo menos el 1, a elevado a logaritmo en base a de algo, de un argumento, es igual al argumento. Y cada vez que tengan logaritmo en base a de a elevado a algo, esto es igual al algo. Fíjense que esto que está escrito en rojo es una generalización y esto es de esto. O sea, esto es un caso particular, cuando el a vale e. Profesora, esas propiedades están en el Word, ¿cierto? No lo sé, pero yo se la En el estoy PDF. en la clase, sáquenle foto. Lo que pasa es que lo más probable es que estén, pero el detalle es que yo cuando se la escribo así con monitos, se la escribo más fácil de captar, porque a mí me gusta facilitarle la vida al estudiante. Sí. Pero, así que, o sáquele foto nomás pues, sáquele foto, pero además esto usted lo va a tener en la clase, así que lo puede, yo le sacaría una foto, porque esto va a ser súper útil, ¿ya? Entonces ahora voy a borrarlo. Si le quieren sacar foto, tienen que sacarle foto al tiro, porque lo voy a borrar. Que le saqué pantallazo. Excelente. Ya digo foto o pantalla. Ya, entonces en este caso, como O tenemos... sea, no, es una tontería, pero Dígame. creo que es más simple explicar que es como una constante y logaritmo natural es lo mismo que logaritmo de algo en base, ¿no? No sé. No le entendí lo que dijo. No importa entonces, no se preocupe. No le entendí porque me dijo que el logaritmo natural era como logaritmo de algo. Es En logaritmo. base, Sí, pues sí, eso es lo que expliqué por acá abajo, cuando dije que podían aplicar el logaritmo, podrían aplicar el logaritmo natural o logaritmo en base e. Y este lo dejé fuera, lo descarté porque era el mismo que este. ¿Sí? entonces creo que no lo entendí. Ok, sí, no Es lo importa. mismo, es lo mismo.
pero es lo mismo que usted está diciendo, yo creo. Entonces aplicamos logaritmo natural a ambos lados y nos queda logaritmo natural de 1 menos i igual al logaritmo natural de e elevado a 2 por 1 menos x. El objetivo de hacer esto es para bajar la incógnita que está en el exponente. Fíjense que, ¿por qué es importante esta condición que aparecía al comienzo del ejercicio? Porque de lo contrario esta expresión no existiría, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí nos aseguramos que 1 menos i es mayor que 0. Por lo tanto, el logaritmo natural de esto existe. No hay problema. ¿Por qué? Porque el argumento del logaritmo natural es algo mayor que 0. ¿Ok? Bien. Entonces, ese lo dejamos tal cual. Logaritmo natural de e elevado a algo es el algo. ¿Ok? Fíjense que el objetivo nuestro es despejar el x, ¿cierto? Entonces vamos a pasar el x para la derecha, la izquierda, perdón, y va a ser 2 menos logaritmo natural de 1 menos i, y el x va a ser igual a 2 menos logaritmo natural de 1 menos i partido por 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, así escrito más bonito, nos va a quedar que x va a ser igual a 2 partido por 2, que es 1, menos el logaritmo natural de 1 menos i partido por 2. ¿Podríamos escribir esto de una manera más bonita? Por supuesto que sí. Lo voy a escribir porque si la prueba es de... Yo todavía no sé si las pruebas tenemos que reunirnos y conversar y tomar decisiones, si van a ser de alternativas o van a ser de desarrollo. Por lo tanto, siempre es bueno visualizar distintas maneras de escribir la misma cosa. Por ejemplo, esta es una respuesta que está correcta, pero si fuese una prueba con alternativas y no aparece esto, ustedes tienen que ser capaces de visualizar otra forma de escribir lo mismo, como por ejemplo la que yo voy a escribir ahora. O sea, y esta, por ejemplo, sería otra forma. ¿Ya? Y alguien dice, ¿habrá más formas? Por supuesto, hay un montón de formas. ¿Por qué? Porque miren acá, otra manera. O sea, esto ya está correcto, esto ya está correcto. Pero de acá, por ejemplo, fíjense que en esta despeje aparece logaritmo natural, el 1. ¿Lo podemos escribir como logaritmo natural de algo? Sí. Logaritmo natural de... De e elevado a 1, ¿no es cierto? Este 1 es este 1. o de... ¿Cierto? Sí, lo que pasa es que le puse el 1 para que se comprenda mejor la cosa. Y por lo tanto, el x va a ser igual al logaritmo natural de e menos el logaritmo natural de raíz de 1 menos i. ¿Podemos seguir trabajando esto o no? A ver, el ejercicio ya se terminó, lo que pasa es que estoy mostrándoles que se puede escribir de distintas maneras el resultado. Podría ser logaritmo natural, o sea, el logaritmo de e en base raíz de 1 menos i. Por ejemplo, y esto que está acá también sería otra forma de escribir la respuesta. ¿Ya? ¿Ok? Son como aprovechando el ejercicio nomás. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a ir a el apunte para darles como pistas, porque este trabajo es un trabajo que ustedes tienen que realizar después, ¿ya? En el ejercicio 1 aparecen ecuaciones logarítmicas. En el ejercicio 2 aparecen... este está bien bonito. La idea es que ustedes lo hagan y por favor la clase siguiente, ustedes parten la clase, entonces antes que yo me lance, ¿sí? Usted me dice, profesora, tengo una pregunta, por ejemplo, ¿cómo se hace ese? Ya, listo, y yo les ayudo. Después graficar estas funciones, resolver aquí hay toneladas de funciones logarítmicas, ¿ya? Y que nada más, ¿ya? Ya, les voy a subir el regalo, el regalo que les tengo, que es como no es otra cosa más que una recopilación de un regalo para los que vienen a clase, porque en realidad siempre yo decía antes, porque les subía todo el aula virtual, pero ahora no, voy a empezar a hacer regalos, así regalos como ejercicios resueltos y cosas así, para los estudiantes que vengan a clase, así
¿cómo se llama? Los premios por venir a clases. Y los que no vengan, por algún motivo, se quedan sin regalo. Así es la vida, pues. No. Lo que pasa es, bueno, el que quiera, obviamente, yo siempre hay gente buena que, por ejemplo, si tienen un grupo de WhatsApp, pueden compartir los regalos, obvio. Se me perdió el regalo, pues. Aquí está. Profesora, ¿podría volver a explicar la diferencia entre logaritmo común y logaritmo natural, Claro, por favor? claro. Lo que pasa es que no es que sean diferentes, sino que, a ver, cuando usted tiene, por ejemplo, la pizarra. Por ejemplo, cuando usted tiene el logaritmo natural de x es lo mismo, esas 3 rayitas significa equivalente al logaritmo en base e de x. Eso es. Entonces, cuando en notación a usted le aparece un logaritmo natural de x, eso no es otra cosa más que un logaritmo en base e de x, donde el x es el 2,71, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, este cumple todas las propiedades de los logaritmos. ¿Por qué? Porque es un logaritmo. Lo que pasa es que tiene una base, que es un numerito especial, que es el número e. Nada más que eso. No sé si respondí a su pregunta. Sí, la respondió, pero si es un logaritmo natural, ¿cómo conoceré la base? ¿Cómo sabré el valor de e? Eso todavía no me queda muy claro, donde aún no, Es ¿Valor? no que tengo mucha es práctica. una constante. El valor de e, ¿usted tiene calculadora a mano, estimado? ¿Cómo? ¿Tiene una calculadora? Sí, Si usted quiere saber cuánto es e, simplemente usted le pone Shift, no sé si tiene Shift su calculadora, y hay una tecla que dice LN, y que arriba en amarillo tiene e elevado a x. 2.718281282846. Pero no, Sigue. no siga. Le pone 1, Shift E. ¿Me Es entiendes? un número irracional. 1, Da igual. Shift E. O sea, estimado, ¿lo encontró? Porque sí, creo que sí. La respuesta, ¿cuál era? 2,71, pero tiene que poner Shift, Ya, sí, me salió eso mismo. ¿ya? Pero no, en estricto rigor no lo tienen que usar, a menos que sean problemas de aplicación donde aparezca que calculen el valor de E. Usted tiene que trabajar con el logaritmo natural como a ver, hereda todas las propiedades del logaritmo porque es un logaritmo. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ¿qué más? Eso sería, ¿ya? En esta primera parte. Ya, lo que vamos a ver en esta clase, la clase número 6, son funciones reales de variable real. O sea, en el fondo vamos a partir de las funciones más sencillas. Partimos viendo las más complejas y ahora nos vamos a meter en las que son más sencillas, ¿ya? Vamos a decir que una función de un conjunto A en otro conjunto B va a ser una función si cumple primero que es una relación y además cumple que para todo elemento del conjunto de partida A existe un único elemento en el conjunto de llegada que llamamos I, tal que I es igual a f de x. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que para que algo sea una relación, sea una función, recuerden que una relación, esto lo tienen que haber visto en álgebra, una relación es un subconjunto del producto cartesiano entre A cruz B, ¿de acuerdo? Entonces, una relación, por ejemplo, puede tomar un número y lo puede mandar a 2 partes. O sea, lo que estoy hablando acá es esto. Por ejemplo, tenemos un conjunto A, le pongo B, mire que soy astuta. Un conjunto A y un conjunto B. Por ejemplo, el número 2 podría ser mandado al número 1 y el número 3. Si esta fuese una relación, ¿ya? De A en B. Pero si esto fuese una función, por ejemplo, de A en B, el número 2, por ejemplo, tendría que tener solo un elemento. O sea, que podría haber un 3 que va a parar al 5, o un 4 que va a parar al mismo 1 inclusive, pero a un elemento le tiene que corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. O sea, esta es solo relación, en cambio esta es función. Función. ¿De acuerdo?
Es así como grandes rasgos lo que dice la primera parte. ¿Ya? Podemos representar una función de dos maneras. Primero como un conjunto, donde por ejemplo tenemos una función del conjunto A al conjunto B, que a un X lo manda a un cierto valor Y. ¿Ya? Y en el plano cartesiano, si la función toma un X y lo manda al Y, se representa por este punto que es un X, Y. ¿Y qué significa? Que f de este X va a parar al Y. ¿Ya? En las representaciones en el plano cartesiano se pueden ver como curvas, rectas, etcétera. Como por ejemplo esta es la gráfica de una recta, esta es la gráfica de una curva. Por ejemplo, no toda gráfica en el plano cartesiano es una función. Por ejemplo, esta gráfica que está acá, que representa, es una circunferencia de radio 1, esta no es una función, no es la representación de una función. ¿Por qué? No sé si viene más adelante, pero no importa, se lo voy a explicar al tiro con esta gráfica que está acá. Gráficamente, para que nosotros visualicemos cuando una gráfica cualquiera en el plano sea una función, es necesario que ustedes tomen todas las rectas paralelas que pueden ubicar, que cortan a la gráfica, tienen que cortar en un solo punto. Me explico. Si ustedes lanzan, por ejemplo, una recta paralela al eje Y, si ustedes observan acá, esta recta en particular corta en 2 puntos. Por lo tanto, esta gráfica no corresponde a una función. O sea, ustedes pueden tomar todas las rectas paralelas al eje Y que ustedes consideren, deben ser cortadas por a lo más un punto la curva que se supone que representa la función que se supone que estamos analizando para ver si es función. Por eso, por ejemplo, cualquier recta, si ustedes se fijan, en este caso particular, en todas corta 2 puntos, pero bastaría que hubiera una recta que corte en más de un punto para que esta no sea una función. Por lo tanto, esta gráfica no es función. ¿Ya? Después vamos a hacer más ejercicios donde vamos a visualizar, no el tiro nomás, para que vamos a dejar para después, nos vamos a la pantalla. Voy a hacerle algunas gráficas acá y ustedes después me dicen si es función o no es función. Supone que es el eje X, el eje Y, el eje X y el eje Y. Bueno, ay, me quedó la embarrada. Perdón. Me quedó feo. Voy a hacer una especie como así. Ya, díganme, ¿esta es función? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque en cualquier parte de la gráfica que nosotros lancemos una recta paralela al eje Y, siempre cortan a lo más un punto. Si una recta cortara en 2 puntos, al tiro una función. ¿Esta es función? No, No hay gráfica, ¿sí? No sé. Automáticamente no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay 2 puntos. Aunque, por ejemplo, si la tiramos acá, justo acá da un punto, pero hay una recta y esta que está acá, ¿es función o no es función? sí, también. Sí, ¿no es cierto? Entonces esta sí, esta no y esta sí. ¿Ok? Esa es la mejor manera a nivel gráfico para detectar si una gráfica corresponde a la gráfica de una función o no. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay varias gráficas, hay 3 gráficas. Entonces, mirando la gráfica al tiro, ¿esta es función? Sí, Sí. ¿Esta? sí, ¿Y esta es función? sí. También, a nivel gráfico, ¿ya? Para ver los dominios o recorridos, no sé si esto está escrito acá, acá viene. Para ver el dominio de una función son todos los valores de x en los reales, tal que existe el y, tal que y es igual a f de x, y el recorrido es el conjunto donde va a parar. A ver,
así como resumiendo lo que aparece acá, hay que considerar la siguiente, cuando nosotros nos enfrentemos a una función, si la función tiene, por ejemplo, la forma de la función es un cociente, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. Si la forma, la estructura de la función es una raíz de índice par, o sea, quiero decir raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz décima, etc., tenemos que preocuparnos que el argumento de esa raíz sea mayor o igual a 0. Y el tercer caso es que si estamos frente a una función donde aparezca por ahí en algún lugar un logaritmo en base, en cualquier base, digamos un número real positivo menos el 1, también tenemos que preocuparnos que el argumento, ya lo habíamos visto esto, tiene que ser mayor estricto que 0. Y esas son las 3 importantes restricciones que tenemos que analizar cuando nosotros queremos ver el dominio de una función. El dominio de una función son los valores de x que la función puede tomar para que esta expresión pertenezca a los reales, en estricto rigor. ¿Ok? Bien, voy a borrar. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, se define esta función que está acá. Fíjense ustedes que en este ejercicio, para poder sacar el dominio de la función, observamos, por ejemplo, que aparece una raíz cuadrada. Y además aparece una fracción. Entonces tenemos que preocuparnos de 2 cosas, que esto sea mayor que 0, estricto y distinto de 0. Por eso en vez de poner dentro lo que está en el argumento de la raíz mayor o igual que 0, ponemos esto mayor estricto que 0. Y de aquí podemos despejar la x, nos queda que x va a ser mayor que 2. Luego, por lo tanto, vamos a tener el 2, aparece en la recta real menos infinito más infinito, x mayor que 2, o sea, sería de aquí hacia la derecha, sin tomar el 2. Por lo tanto, el dominio de esa función, bueno, está escrito acá arriba. Por lo tanto, el dominio de la función sería el intervalo desde el 2 abierto hasta el más infinito. ¿Qué significa eso? Que cualquier valor de x que pertenezca a este intervalo, la función lo puede tomar y lo puede evaluar. Cualquier valor de x que esté fuera de este conjunto, la función x no está definida. ¿Ok? ¿Ya? Eso es el dominio. Para sacar el recorrido de una función, a veces se puede hacer a nivel gráfico y a veces se puede hacer de manera despejando y en función de x. ¿Ya? Después cuando enfrentemos ejercicios vamos a ver el análisis de lo que aparece acá. El primer tipo de función, bueno, antes de la función polinómica, tenemos la función constante, que no aparece acá porque no parece que es demasiado facilita, pero igual me gusta mirarla, que es la función constante, que simplemente es la función que toma un x y lo manda a una constante. Por ejemplo, la función f de x igual a una constante k. Esta se llama función constante. Función constante. Y tiene esta fórmula. Y que simplemente lo que hace, toma un x, por ejemplo un x que está acá, ¿dónde lo manda? Supongamos que la constante k sea un número positivo, y justo el lápiz no me deja escribir. Ajá. Entonces, imagínense cómo es la función constante. Toma un x acá y va a parar a un k. Supongamos que el k esté ubicado ahí. En un rato más me va a dejar escribir. Como que se pone mañoso. Yo creo que mi pizarra ya está muy carreteada. Entonces, corresponde a la gráfica de una recta, que es una recta que es paralela al eje x. Eso es la función constante. ¿Ya? Lamentablemente es una línea recta. Ahí, imagínense una línea recta. La función polinómica tiene todos los polinomios, todas las funciones polinómicas tienen por dominio todos los reales. Si ustedes observan, por ejemplo, esta función polinómica, no hay peligro en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no es un cociente, o sea, donde en el denominador aparezca la incógnita x, no es una raíz, no aparecen raíces de índice par y tampoco aparece el logaritmo. Por lo tanto, el dominio de la función polinómica son... Ahí apareció la función constante. Son todos los números reales. En una función racional, como les dije recién, tenemos que preocuparnos que los denominadores sean distintos de 0 y quitarle los valores donde el denominador se hace 0. ¿Ya? Sí, y lo mismo que les dije recién del tema de las raíces. Cuando aparezcan raíces, si el índice es impar, no hay que hacer ninguna restricción, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Pero si fuera un número par, ahí hay que hacer la restricción. La función exponencial es la función que nosotros ya vimos hace unas clases atrás,
Entonces, de la misma, según la estructura que tenga, por ejemplo, aquí aparece 2 elevado a una raíz cuadrada de x menos 3, ¿qué tenemos que condicionar? Que x menos 3 tiene que ser mayor estricto que 0, mayor o igual que 0. Por lo tanto, nos va a quedar que el x va a ser mayor o igual que 3. En este caso sería ese intervalo, ¿de acuerdo? Y la función logarítmica, ya tenemos clara la película, como les dije recién, hay que preocuparse de que el argumento sea mayor estricto que 0. Para sacar el recorrido, que es donde va a parar, el recorrido de una función son todos los y que pertenecen al conjunto, tal que existe un x en A, por lo menos un x en A, tal que y es igual a f de x, ¿ya? El recorrido es un subconjunto del conjunto de llegada y el dominio es un subconjunto del conjunto de partida, ¿ya? En el plano cartesiano, en el eje X ponemos el dominio y en el eje Y ponemos el recorrido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos determinar algebraicamente el recorrido de algunas funciones reales? Por ejemplo, si tenemos esta función que aparece acá, de manera algebraica, voy a copiar esa y nos vamos a ir a la pizarra. A ver, nadie se mueve hasta que mi lápiz aparezca. Se me perdió el lápiz. Oh, no sé dónde tengo el lápiz. Bueno, a falta de lápiz, aquí está. Iba a sacarle una foto. Ya. Les voy a explicar, en este ejercicio se les voy a explicar de manera analítica cómo sacar dominio y recorrido y de manera analítica y gráfica. ¿Ya? Va, me volví. Tenemos la siguiente función. F de x igual a x al cuadrado menos 4x más 7. Para sacar el dominio primero. Ya, bueno, el dominio en este caso particular, inmediatamente vemos que el dominio de la función, no hay fracciones, no hay raíces de índice par, ni hay logaritmo, así que al tiro son todos los reales. O sea, esta función puede tomar, dado que es un polinomio, cualquier valor de x y siempre vamos a poder encontrarle una imagen, ¿ya? Para sacar el recorrido, vamos a ver, esto es lo que les voy a explicar es de manera analítica. Entonces nosotros sabemos que y es igual a x cuadrado menos 4x más 7, ¿cierto? Si ustedes se fijan, para sacar el recorrido, la idea es, en general, es despejar de manera analítica, despejar y en función de x. ¿Okay? Entonces, fíjense que esto lo podríamos ordenar de la siguiente manera, ¿cierto? Y podemos distinguir los coeficientes A, coeficiente B y coeficiente C, ¿no es cierto? Entonces va a ser, el A es lo que acompaña x cuadrado, que es un 1. El B es lo que acompaña x, con signo y todo, que es menos 4. Y el C es el término constante. Fíjense que aquí nuestra incógnita es x, por lo tanto todo lo que no tenga x es, en este caso, constante. O sea, sería 7 menos y. ¿De acuerdo? Y acordémonos que para despejar x en función de tenemos que despejar la x. X va a ser igual a menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a, y por c, ¿no es cierto? Que es 7 menos i, ¿cierto? Y todo esto partido por, bueno, partido por 2 veces a, que sería 2 por 1, que es 2. Entonces x va a ser igual a 4 más menos la raíz de 16 menos 7 por 4, 28, más 4i. ¿Está bien? Sí, ¿no es cierto? 7 por 4, 28 y 4i. Y esto partido por 2a. ¿Ya? Entonces vamos a tener nosotros que x va a ser igual a 4 más menos la raíz de 4i, 16 menos 28 son 8, 9, 10, 11, 12, menos 12. 4i menos 12. ¿Cierto? Partido por 2. ¿Ya? Y esta expresión que está acá, ahora en esta expresión nosotros analizamos para qué valores de i esto pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, dije,
despejar y, no me equivoqué, aquí le puse despejar y en función de y al revés. Es x en función de y, perdón. Vamos a poner con fucsia. Despejar y en función de y. Eso es para sacar el recorrido. Y bueno, volví a escribir lo mismo. X en función de y. ¿Ya? Eso. Para sacar el recorrido de la función hay que despejar x en función de y, que es lo que acabamos de hacer. Una vez que hemos hecho el despeje de x en función de y, analizamos dónde hay peligro. Fíjense que la expresión es una fracción, de acuerdo, pero aquí abajo no aparece la variable y, así que no nos tenemos que preocupar que sea una fracción, pero sí aparece una raíz cuadrada. Entonces tenemos que preocuparnos que 4i menos 12 sea mayor o igual que 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, 4i mayor o igual que 12, o sea, i mayor o igual que 3. Y esta es una restricción para el i, por lo tanto, el recorrido de la función dice i mayor o igual que 3, ¿cierto? Entonces va a ser menos infinito más infinito mayor o igual que 3, sería de aquí hacia la derecha. ¿Ya? ¿Ok? Y esto es el recorrido. Tenemos el dominio, son los reales, y el recorrido es del 3 al más infinito. Esto es de manera analítica. ¿Ok? Ya. Vamos a ir al apunte. Profe, Diga. me perdí en el... ¿Por qué ocupó el 4i menos 12? Porque es lo que está dentro de lo que quedó dentro de la... Porque, a ver, nosotros despejamos y nos quedó una raíz de índice par. Cuando las raíces, una raíz de índice par, acuérdense que es lo que vimos y que el análisis para ver cuando hay problemas, digamos, en una expresión, si aparecen raíces, una raíz de índice par, en este caso una raíz cuadrada, usted tiene que preocuparse que lo de adentro sea siempre mayor o igual que 0. Porque claramente si lo de adentro es algo negativo, por ejemplo la raíz de menos 4 no existe en los reales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesariamente lo que está dentro de la raíz, porque es una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí usted lo despeja. ¿Ya? Ah, ok. ¿Ya? Esto es encontrar dominio y recorrido de manera analítica. Ahora lo vamos a hacer a nivel gráfico. ¿Ya? De manera gráfica, visualizándolo en la gráfica. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la parábola, en este caso, y igual a x al cuadrado menos 4x más 7. Ustedes saben graficar, por supuesto. Saben graficar una parábola, ¿cierto? Y que no sepa, lo recuerda, lo repasa. ¿No? Pues lo vamos a practicar en los ejercicios. Acuérdense que ustedes de acá identifican el A, que en este caso es 1, el B, que es menos 4, y el C, que es 7. Cuando el A es mayor que 0, significa que nuestra parábola es cóncava positiva o cóncava hacia arriba. ¿Ya? El vértice es menos B partido por 2A. Tenemos que sacar menos B partido por 2A. Menos B partido por 2A es menos 4, partido por 2 por 1, o sea, va a ser 4 partido por 2, o sea, 2. Y tomamos este menos b partido por 2a, lo evaluamos en la función, y nos queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 7. O sea, nos va a quedar 4 menos 8 más 7, y eso sería 3. ¿Qué significa esto? Que el vértice está ubicado en el 2,3. ¿Ok? Entonces, y después de esto, ¿qué tenemos que ver? Voy a borrar un poquito arriba, vamos a ver la intersección de la parábola con los ejes. ¿Ya? Entonces también tenemos que ver la intersección. La intersección de nuestra parábola con el eje X. Para ver la intersección de la parábola con el eje Y, cualquier gráfica, hay que hacer Y igual a 0 y resolver la ecuación. Nos queda x cuadrado menos 4x más 7, igual a 0, ¿cierto? Y por fórmula, se puede hacer dos números que multiplicados nos den 7 y sumados nos den menos 4 para no tener que estar sacándolo. ¿Se puede? Dos números que multiplicados nos den 7, parece que no. Parece que no. Parece que no.
No, ¿no es cierto? Yo por lo menos, a mí por lo menos no se me ocurren, así que no vamos a poder hacerlo factorizando, sino que vamos a hacerlo con la fórmula. X va a ser igual. Bueno, primero, veamos, perdón. Veamos qué pasa con el delta, para poder analizar el delta. Acuérdense ustedes que es p cuadrado menos 4c. Si el delta es mayor que 0, acuérdense, si es mayor que 0, implica que la parábola corta, Factorizable, ¿no? sí, exacto, corta al eje X en 2 puntos. Por lo tanto, factorizable, se puede factorizar. Por lo tanto, es factorizable en lo real. Que escribí como harto. Voy a poner el vértice por acá abajo para que no nos moleste en la escritura. El vértice es el 2,3. Si el delta es igual, si el delta es igual a 0, implica que la parábola corta. Ay, me da flojera escribir. No sé, que de verdad que es flojera de escribir palabras. Entonces, la parábola corta al eje X en un solo punto. Y si el delta es menor que 0, la parábola no corta al eje X. ¿Ya? Entonces vamos a sacar, en este caso particular, cuál es el delta. ¿Ok? El delta en este caso, voy a escribirlo acá al ladito, b al cuadrado, que sería 16, menos 4 por a, 4 por 1, 4, 7 por 4, 28. Y claramente en este caso nos queda menos 12, que es menor que 0, por lo tanto estamos acá. Luego nuestra parábola, fíjense, estaría enterita arriba o enterita abajo, ¿no es cierto? Pero abajo tendría que ser si el a fuese negativo, porque sería cóncava negativa, y como el a, que es 1, que es lo que acompaña x cuadrado, es mayor que 0, nuestra parábola se mueve arriba. ¿Cuál es el vértice? En el 2,3. 2, 3. No vi la intersección con el eje Y. Por acá abajo, para no borrar la intersección con el eje Y, simplemente tenemos que hacer x igual a 0 y encontrar el Y. Entonces nos va a quedar 0 al cuadrado menos 0 es 0, 0 más 7 es 7. Entonces aquí cortan el número 7, va a cortar el eje Y. O sea, nuestra parábola me quedo media guateada, pero se supone que es una parábola así, simétrica según este eje de simetría. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ahora voy a borrar todo lo que está alrededor y ya tenemos nuestra gráfica, y ahora mirando la gráfica les voy a explicar cómo es una manera. ¿Saben ustedes que esta forma de explicarlo me la explicó hace muchos años un alumno, un estudiante? Y yo lo explicaba de otra manera, así como más cuático, digamos. Y el alumno dijo, profesora, miren, y yo me encantó y por eso la adopté. Para ver el dominio, si ustedes tienen la gráfica y les piden el dominio de esta función, ustedes lo que tienen que hacer, se tienen que ubicar en el eje X, acá, se ubican para encontrar el dominio de la función, porque el dominio, acuérdense que son los X. Ustedes están ubicados acá, ¿y qué hacen? Miran si tienen techo o piso. Si ustedes tienen techo o piso, significa que están en el dominio de la función. O sea, si ustedes separan, por ejemplo, acuérdense, siempre tienen, hoy están pasando una ambulancia, parece, o algo. ¿Hay algún evento en este momento? Así que no me dejan hablar. Esperemos un ratito. Ya, si están ubicados acá, si ustedes, por ejemplo, en el número, supongamos que aquí estemos parados en el menos 100, cuando x vale menos 100. Si en el menos 100 ustedes miran arriba o abajo, si hay techo o piso,
este numerito pertenece al dominio. Si ustedes se ubican acá, miren, se paran acá y miran arriba, obviamente yo no dibujé hasta infinito esta línea fucsia, pero se entiende que una parábola sigue arriba, sigue, y el otro lado también. Por lo tanto, si están ubicados en un número negativo cualquiera, ¿tienen techo o piso? Tienen techo, se fijan que está por allá arriba, lejos, pero tienen techo. ¿Siguen avanzando? ¿Tengo techo piso? Sí, ahí arriba sigo teniendo techo. ¿Siguen avanzando por el eje X? Aquí me paro en el 0. ¿Tengo techo? Sí, acá. Cuando hablo de techo piso es lo que dejaría la curva. ¿Siguen avanzando? ¿Tengo techo piso? Sí. En todas partes hay techo. Por lo tanto, el dominio de la función, el dominio de la función son todos los reales. ¿Ya? Porque donde quiera que ustedes caminen, van caminando, siempre tienen techo. ¿De acuerdo? Y ahora, para ver el recorrido, este es más esforzado, porque aquí tienen que escalar. Así que los que no estén en buen estado físico van a tener problemas. Para ver el recorrido de la función, siempre tienen que empezar desde los menores a los mayores, o sea, de más abajo. Y acá, en el recorrido, ustedes tienen que mirar si tienen alguna muralla. Si tienen alguna muralla, significa que el puntito donde ustedes se están afirmando, pertenece al recorrido. Si ustedes empiezan a escalar, por ejemplo, acá abajo están en el -1000, no tienen muralla, no hay nada, no hay función. ¿Siguen escalando, hay muralla? No, por lo tanto no están en el recorrido, siguen escalando, y llegan al 3. Y miran, ¿hay muralla? Oh, sí, justito, está comenzando la muralla. Listo, desde el 3, siguen escalando, ¿hay muralla? Sí, hay dos, hay una y ahí está la otra. Siguen escalando, ¿se fijan? Aquí, ¿hay muralla? Sí, hay dos. Entonces, el recorrido de la función sería desde el 3 hasta el más infinito. Profesora, ¿y el dominio es si es que la parábola está en el techo o en el suelo? No. Si usted está caminando acá, usted tiene que focalizar su análisis gráfico desde su mirada. Si usted está parado acá, por ejemplo, en un número negativo, mira hacia arriba, hacia abajo. Si tiene techo, si usted tiene techo o piso, este número donde usted está parado pertenece al dominio. Techo o piso, ya entiendo. Sí. Techo o piso, para el dominio. Con tener uno basta para que haga parte del dominio. Preciso. De hecho, va a haber uno solo, porque si no, no sería función. Y para el recorrido, basta que tenga por lo menos una muralla. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no es cierto? Yo lo encontré de lo más encachado y fácil de comprender. Oh, no alcancé a sacarle pantallas al dibujo que está muy bonito. Lo pongo de nuevo. Faltaba más. Ahí está. ¿Ya? Listo. Gracias. Listo. Sigamos entonces. Volvamos al apunte. Aguanten, estimados, si no queda tanto. A ver, miren, ahí queda eso. No queda tanto. Quedan tres planas más o menos. Y hemos avanzado harto, aunque ustedes no lo crean. Ya. Aquí dominio recorrido, ejercicio resuelto de lo que ya les expliqué. Aquí otro ejercicio donde aparece una raíz. Ya, y está resuelto. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función? Ustedes lo van a saber al tiro porque yo ya se lo expliqué. ¿Este es función? No. ¿Este es función? No. No. ¿Esta no es función? Sí, sorry. Pues, ¿este es función? Sí. Sí. No. No. Excelente. Profesor, una relación, ¿no? Así es, solo una relación. ¿Sí? Ya. Fíjense acá en el problema número 2. Vamos haciéndolo en conjunto. Aquí está definido, esta es una función rama, que nos dice lo siguiente. Mire, esta función, uy, no sé qué pasa afuera. Es lo que pasa que yo vivo cerca de una bomba de bomberos. Una bomba de bomberos, no sé si es redundante decirlo. Sí, porque puede haber una bomba de otra cosa, no sé. Entonces, por eso están saliendo, pero no veo ningún incendio, así que por lo menos yo no me estoy incendiando.
pero de que hay harto y no veo humo. No les puedo dar noticias. ¿Les conté que yo vivo en la zona cero o no? ¿Les conté? ¿No? ¿Saben ustedes que yo vivo en la zona cero? ¿Temprano? Terminamos temprano. Sí, yo creo que sí, porque vamos bastante bien. A ver, fíjense acá. Esta es una función rama, como les dije recién, que nos dice si usted quiere evaluar esta función en un x donde el x es mayor que 5, usted tiene que considerar esta como función. Si usted quiere evaluar en x igual a 5, le va a dar 3. O sea, si x vale 5, esto es 3. Y si x es un número entre 0 y 5, esto es logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del valor de x que nosotros vamos a evaluar, es la rama que vamos a usar. Por ejemplo, ¿cuánto es f evaluado en un medio? F evaluado en un medio, uno dice, bueno, un medio. ¿Es mayor que 5? No. ¿Un medio es igual a 5? No. ¿Un medio es mayor que 0 y menor que 5? Sí. Por lo tanto, ¿cuál rama usamos? Esta. O sea, esto va a ser igual al logaritmo natural de un medio. Y lo podemos calcular. Esto por definición es logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 1 vale 0, porque acuérdense que el logaritmo natural es el logaritmo en base e de 1. ¿Y elevado cuánto nos da 1? 0. ¿Ya? Esto es 0, por lo tanto nos queda menos logaritmo natural de 2. Tomen la calculadora y calculen cuánto es logaritmo natural de 2. Profe, 0,69314. 0, ¿le dio a los demás lo mismo, estimados? Sí, profe. 6914, ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aproximadamente. Cuando uno escribe un número aproximado, uno le pone acá una cosita así. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Cuánto es f evaluado en 5? 5. ¿Es mayor que 5? No. 5 es igual a 5? Sí. Por lo tanto, nos corresponde esta rama, por lo tanto f de 5 vale 3. ¿Cuánto es f evaluado en 30? De nuevo, el 30. ¿Es mayor que 5? Sí. Entonces va a ser la raíz de 30 menos 5, que sería raíz de 25, y eso es 5. ¿Okay? ¿Cuánto es f de e? Acuérdense que el e es 2.7 no sé cuánto. ¿2.7 es mayor que 5? No. ¿2.7 es igual a 5? No. Yo estoy aproximando, estoy diciendo 2.7, pero 2.71, etc. 2.71 no sé cuánto, ¿está entre? Sí, por lo tanto esto va a ser igual al logaritmo natural de e. Fíjense que es tal, acordándose de las nubecitas que aparecían, este es como un 1, ¿no es cierto? Que no se escribe, pero está ahí. Por lo tanto, esto es 1. ¿Okay? ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función está dado por esto. Fíjense que para visualizar la función rama ustedes dibujan de manera una línea recta que sea lo más recta posible, por supuesto. Así, entonces, menos infinito, más infinito. Dice acá x mayor que 5. Entonces, para los x mayores que 5 tenemos esa que está ahí, ¿no es cierto? Mayor estricto que 5. Después dice x igual a 5. También lo tenemos definido, así que lo incluimos el 5. Después dice x entre 0 y 5. Entre 0 y 5. ¿Ya? ¿Y el 0 lo incluye? No, no lo incluye. Listo. ¿Para qué valores de x está definida la función? Para estos nomás. Por lo tanto, el dominio de la función sería desde el 0 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos ok? Ya. Ese es el problema 2. Problema 3. Dice, hallar el dominio y recorrido de las siguientes funciones. Ok. Estas son las tareas para la casa. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos a ustedes para que me saquen el dominio y recorrido de esta, dominio y recorrido de esta, y dominio y recorrido de esta. ¿Ya? Son las 6:24. Yo les voy a dar 15 minutos. Hasta un cuarto para las 7.
dominio y recorrido de esta, dominio y recorrido de esta, y dominio y recorrido de esta. ¿Ok? Ya, manos a la obra. 15 minutos. Ya, bien. Entonces, el primer ejercicio era, lo voy a ir haciendo y explicando así rapidito. Ya, pero si hay algo que no se entienda, ustedes me dicen, ¿ok? Bueno, para sacar el dominio de esta función, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una fracción. Por lo tanto, despejamos la x y nos queda que x tiene que ser distinto de menos 1/3. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales excepto el menos 1/3. Quitamos el menos 1/3, ¿ok? Para sacar el recorrido de la función que tenemos que hacer, tenemos que despejar x en función de y, ¿ya? Entonces nos va a quedar y por 3x más 1 igual a 2x menos 1. Por lo tanto, voy a escribir por acá arriba, nos va a quedar que 3xy más y igual a 2x menos 1. Entonces nos va a quedar 3xy menos 2x igual a menos 1 menos y. Factorizamos por x, nos queda x igual a menos 1 menos y, por lo tanto x va a ser igual a menos 1 menos y, partido por 3y menos 2, ¿de acuerdo? Y despejamos x en función de y como nos quedó de nuevo un cociente, tenemos que preocuparnos que esto sea distinto de 0, o sea que y tiene que ser distinto de 2/3. Luego, por lo tanto, el recorrido de la función van a ser todos los reales excepto el 2/3. ¿Ya? Y esa sería la pregunta 1. En la pregunta 2, la voy a escribir acá. En la pregunta 2, ¿alguna pregunta en la primera función? ¿No? ¿Estamos ok? G de x va a ser igual a 4 más la raíz de x más 2. ¿Ya? A ver, aquí hay una cosa, bueno, aquí tenemos que, para sacar el dominio de la función g, al tiro, vemos que hay una raíz presente, por lo tanto tenemos que preocuparnos que x más 2 sea mayor o igual que 0. Luego el x va a tener que ser igual a mayor o igual que menos 2. Por lo tanto el dominio va a ser desde el menos 2 hasta el más infinito. ¿Ok? Para sacar el recorrido, a ver, antes quiero hacer una observación, que es lo siguiente. Fíjense ustedes a la gráfica de la función y igual a la raíz de x. Cuando uno grafica esta expresión como una relación, esta tiene esta gráfica, ¿ya? Pensando en esto como una relación, graficando la relación igual a la raíz de x, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque digo como relación, porque claramente para un valor de x, por ejemplo, si tomamos acá el 4, la raíz de 4 a nivel numérico va a ser el 2 y el menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Raíz de 4 va a ser 2 y menos 2, pero claramente nosotros sabemos que si trazamos una línea paralela al eje Y, no puede cortar en 2 puntos, y aquí corta en 2 puntos, esto no es función. No es función, ¿cierto? Para que sea función, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir una sola de las ramas. Podríamos elegir la mitad de abajo o la mitad de arriba, ¿de acuerdo? Normalmente uno toma la rama positiva, o sea, lo que quiero decir que para que nosotros tengamos f de x igual a la raíz de x, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, consideramos solamente esa parte, de forma tal de que el 4, la raíz de 4 la vamos a considerar solamente como el 2. Y en ese escenario, ¿se fijan? Le quitamos un pedacito y esta sí es función. ¿Ok? ¿Por qué hago esta observación previa a este ejercicio? Porque ahí aparece la raíz de x más 2. Entonces, cuando nosotros calculemos, por ejemplo, si fuera g de 7,
g de 7 va a ser 4 más la raíz de 9. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es la raíz de 9? Nosotros la raíz de 9 la tenemos que considerar solamente como en el contexto de las funciones, como el 3. No sería 4 más 3, o sea, sería 7. ¿De acuerdo? No pueden considerar raíz de 9 como más menos 3. ¿Por qué? Porque si consideran eso, esto no sería una función. ¿De acuerdo? Porque ahí están tomando dos valores y ahí nos quedaría una gráfica que no es función. Por lo tanto, nosotros consideramos la raíz de x más 2 positiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya. Entonces, ahora, para sacar el recorrido, voy a borrar todo este análisis previo. Profe, la verdad es que no entiendo en qué caso sacaríamos la raíz negativa. No, cuando fuera una relación. Por ejemplo, pensando, suponga que usted considere f de x igual a la raíz de x, la relación f de x raíz de x. En ese caso, f de 4 es la raíz de 4. ¿Qué número al cuadrado? Porque a nivel aritmético, ¿qué número esto representa? La raíz de 4 es que, la pregunta es, ¿qué número al cuadrado nos da 4? El 2 y el menos 2. ¿Se fija? Por lo tanto, en el 4 va a parar al 2 y el 4 va a parar al menos 2. Como una relación, esto es correcto. Pero como función, no es función. ¿Por qué? Porque a un valor de x le tiene que corresponder un único valor de y. Por eso nosotros cortamos este pedazo. Entonces raíz de Ahora 4 entiendo. es solamente 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que el x es mayor o igual que menos 2. Si nosotros tenemos x más 2 es mayor o igual que 0, podemos sacar la raíz. Nos va a quedar la raíz de x más 2 mayor o igual que la raíz de 0, que es 0. Y le sumamos 4, por ejemplo, en este caso estoy construyendo la expresión raíz de x más 2 mayor o igual que 4. Entonces, ¿pero qué cosa es esto? Fíjense. Esto es y, acabamos de construir la expresión. Por lo tanto, tenemos que y tiene que ser mayor o igual que 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el recorrido de la función va a ser desde el 4 hasta el más infinito. ¿Ya? Lo cual tiene mucho sentido, porque nosotros estamos diciendo que la raíz de x más 2 siempre es mayor o igual que 0. ¿Se fija? Mayor o igual que 0. Por lo tanto, 4 más algo que es mayor o igual que 0 nos da un número mayor que 4, siempre. Por eso el recorrido va de 4 más infinito. ¿Ok? Ustedes tienen que volver a darle una segunda vuelta a esto, ¿ya? Y en la letra H, en el problema 3, perdón, la letra H, en la función H, que es esta que está acá, bueno, el dominio de esta función es inmediato. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí aparece una fracción, no. ¿Aparece una raíz de índice par? No. ¿Aparecen logaritmos? No. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. O sea, esta función h puede tomar cualquier valor de x y, ¿cómo se llama? Y reemplazarlo acá. ¿Ok? ¿Y qué hacemos para el recorrido? Vamos a para el recorrido de h, vamos a despejar x en función de y. Entonces nos va a quedar y menos 3 igual a e elevado a menos x. Fíjense que tenemos que despejar x en función de y, por lo tanto, bueno, voy a escribirlo esto para que se vea más ordenadito. ¿Cómo bajamos el exponente x? Aplicando a ambos lados logaritmo natural, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar que el logaritmo natural de e elevado a menos x es el logaritmo natural de y menos 1. ¿De acuerdo? Profe, creo que se comió el 2. Sí, pues, porque hace hambre. A esta hora, y sé que tengo hambre, no sé, ¿ustedes tienen hambre? Yo tengo hambre. Y estoy tratando de no comer pan, entonces esta hora es como de hora de 11, sí, comer pan. Y no quiero comer pan, entonces tengo hambre. Ya, entonces tenemos logaritmo natural de e elevado a menos x, nos queda menos x igual al logaritmo natural de esto, ¿no es cierto? Logaritmo natural de y menos 1 partido por 2.
y multiplicamos esto por menos 1 y nos queda x igual al logaritmo natural de y menos 1 partido por 2. Ya, listo, tenemos despejada x en función de y. Una vez que tengamos despejada x en función de y, tenemos que preocuparnos qué forma nos queda y ver dónde hay peligro, digamos. ¿Aparece un cociente o una fracción? No, porque sí aparece, pero lo de abajo es un 2, no tiene variable, así que no hay nada que responder. Profesora, al multiplicar por menos 1 el logaritmo natural no queda negativo. Pero ahí está, pues, estimado. ¿Cómo no lo ve? No lo ve. Ah, sí. Ahora lo veo. Entonces nos queda menos el logaritmo natural de esto. Como aparece acá en la expresión un logaritmo, tenemos que preocuparnos que lo que está dentro del logaritmo sea mayor estricto que 0, ¿no es cierto? Y cuando esto es mayor que 0, mayor estricto que 0, cuando hay menos 1, podemos multiplicar esto por 2, 2 por 0 es 0, ¿no es cierto? El 2 es positivo, así que no hay problema, podemos multiplicar por 2, no se nos da vuelta el símbolo, y nos queda que y es mayor que 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el recorrido de la función va a ser desde el 1 hasta el más infinito. ¿Lo captaron? Fíjense que aquí usamos las inecuaciones que en la materia que habían visto antes. ¿Ya? ¿Ok? Y eso sería. Ustedes ahora van a tener que trabajar, porque me imagino que ustedes ya están preocupados del control estudiando y tienen que hacer estos ejercicios propuestos, ¿ya? Tienen harto que trabajar. Yo espero tener por lo menos una clase entera libre para poder responder todas las consultas, pero si no, no importa, nosotros partimos la próxima clase el lunes y yo voy a partir preguntando dudas. Entonces, ustedes, como ya van a estudiar seriamente todo este fin de semana, van a tener marcadas en la guía los ejercicios donde se les presentan dudas. Entonces, me lo lanzan y me dice, profesora, en la clase número 2, los ejercicios propuestos, el número 3. ¿Listo? Yo lo abro, lo proyecto y se los explico. ¿De acuerdo? ¿Sí?